Señor, al estar en tu presencia es solo para adorarte, solo para decirte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos, Señor, cuánto queremos más de ti, Señor. Señor, nosotros te amamos, amamos tu presencia, amamos tu gloria, Señor, amamos tu Espíritu Divino en nuestro corazón. Señor, nos rendimos ante tu señorío, nos rendimos ante tu señorío porque tú estás con nosotros. Ven, Espíritu Santo, sopla vida, sopla victoria, Espíritu Santo, sopla gozo, Espíritu Santo, sopla victoria, Espíritu Santo. Tú eres el dueño de nuestras vidas, tú eres el dueño de nuestros corazones, Espíritu de Dios. Te cantamos a ti, Dios, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, Dios. Con corazón sincero venimos ante tu presencia para adorarte solamente a ti, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza en todo momento. Este es el día lunes que empezamos a darte la primicia, lo primero de nosotros, la primicia de nuestros corazones. Constante, gozo de Dios, gozo de Dios. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser, descansa en ti. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti. Puedo ser feliz, puedo ser feliz, Señor. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, descansa en ti. Puedo ser feliz. Qué hermoso es, Señor, descansar en ti, descansar en tu presencia, descansar es esperar en ti, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad.
esperas, porque sé que estás sobrando. Tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad, porque sé que estamos sobrando. Tu perfecta voluntad. En nuestras vidas está sobrando. Día a día, Señor, día a día, te mueves con poder, haces brotar la hierba cada mañana. Cada mañana es un nuevo día, cada día son nuevas tus misericordias, cada día son nuevas tus bondades. En el nombre de Jesús. ¿Cómo están, amados hermanas? Hermanos, les saludamos con la paz del Señor. Estamos poniéndonos en acuerdo en este día para que su gloria, su poder, su presencia se mueva como Él quiere, como Él lo desea, como Él lo ha querido siempre. Y al estar con ustedes es una bendición. Yo quiero invitarte que juntos podemos adorar al Señor y decirle: Señor, este es el día que tú has hecho para mí. Este es el día que tú haces para mí. Creas, santificas, liberas, transformas, renuevas mis fuerzas como la que puedo volar en tu presencia. Puedo volar en tu presencia. Puedo volar en tu presencia, Señor. Mientras ustedes nos escriben, nos saludan, de repente hay algo que Dios va a crear hoy. Va a crear un corazón nuevo, te va a dar nuevas fuerzas. Venimos ante Él para adorarle juntos, para clamarle a la roca de nuestra salvación. En Él confiamos, en Él esperamos. Como decía este canto, en ti confía mi alma, porque sé que está sobrando. Tu perfecta voluntad eterna. Hermoso es el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Rey, Señor, venimos ante ti con tu iglesia a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Tu presencia es como ríos de agua viva. Oh Señor, calma nuestro ser, llena nuestras vidas de ti. Más de tu presencia, Señor. Más de tu presencia, Dios. Más de tu presencia, Dios. Más de tu espíritu, Señor. Cuando más nos acercamos a ti, nuestro corazón no puede resistir la paz que nos envuelves, la paz que quita toda carga, toda aflicción, toda preocupación. Va más allá de nuestras fuerzas, va más allá de todos nuestros esfuerzos que podemos hacer, va más allá. Tú nos envuelves y nos arropas, aleluya, y nos acercas a tu corazón.
veces que no temamos, basta tu gracia suficiente, basta tu gracia, basta tu poder, basta tu presencia, suficiente para nosotros. Es el pan de cada día, tus palabras, es el pan a día que nos restaura, que nos levanta, que nos libera de todo yugo, nos sana, nos hace libres para estar con la seguridad de que tú vas con nosotros. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz en mi ser, el que me hace cantar con gozo, el que guía mis pasos, el que me hace cantar de gozo, el que guía mis pasos, creador de los cielos. Sí, Señor, tú creaste los cielos y la tierra con tus palabras. Lo hiciste posible. El que me hace cantar con gozo, el que guía mis pasos, creador de los cielos y la tierra. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz en mi ser, nos hace cantar de gozo, el que cada día guía nuestras vidas, el creador de los cielos y la tierra. No podrá ser hoy algo creativo. Sus planes soberanos, su eterna voluntad se revela a los que confían y creen, y es medible por sus palabras. Sus palabras tienen vida y tienen poder. Qué bueno es el Señor, que para siempre es su misericordia. Y es un privilegio que día a día – estamos en este lugar, ¿cierto, Pastora Noemí?
Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Después de un fin de semana bendecido, comenzamos hoy lunes, un día con el Señor. Qué lindo, ¿no? Un día con su palabra. Amén. Aleluya. Y hoy miraremos la importancia que le dio Jesús a la palabra de Dios. ¿Creía Jesús en la palabra, en la escritura? A veces pensamos que una experiencia linda, un testimonio lindo es suficiente. Pero hoy miraremos que Jesús miró la importancia de lo escrito, de la palabra de Dios. Así es que, Pastora Rosén, estaremos viendo un relato que nos llama mucho la atención porque habla de dos discípulos. Sí, Señor. Y dos discípulos que probablemente esos 3 años, o un poco más de 3 años que el Señor estuvo en su ministerio en la tierra, estaban allí pegados a los sermones oyendo. Ajá. Entonces nos sorprende ver de la importancia que Jesús, después de resucitar, les enseña y nos enseña a nosotros de lo que está escrito. Tremendo, ¿no? Sí. De lo que está escrito. Amén. Queremos escuchar y tenemos hambre de Dios, hambre de su palabra. Y abrimos nuestro corazón para ser ministrado con la palabra del Señor, Pastora Noemí. Amén. Vamos a leer en el capítulo 24 de San Lucas. Y el título es En el camino de Maús, porque después que Jesús fue crucificado, algunos de los discípulos cogieron su camino, dijeron, bueno, nosotros vamos a pescar, nosotros regresamos a nuestro pueblo. Y como le digo, increíble después de haber vivido estos 3 años con Él diciéndoles que iba a resucitar. Sí. Y viene el desánimo. Y no es nada extraño, porque en nosotros sucede el desánimo. Y aquí aprendemos que el antídoto del desánimo no es una buena experiencia, es la palabra de Dios. Y dice el 24, capítulo 24, vamos a comenzar unos versículos del 24. Evangelio San Lucas, 24. Y interesante. Ellos, bueno, vamos a leer el 13 para que ustedes se participen de la historia. Y Jesús había sido crucificado y era el día que había resucitado. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. El mismo día es el mismo día que resucitó. Que estaba 60 estadios de Jerusalén, o sea, no era una aldea muy lejos de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y eso es muy común entre nosotros o entre los humanos, es que lo que nos impacta sigue como tema principal, hablando lo mismo. Y en eso perdemos muchísimos detalles de Dios. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y discutían entre sí, podemos pensar, ¿y qué discutían? Bueno, nosotros creíamos que este era Dios, pero lo mataron. Y
mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. O sea, Jesús se incorpora en la caminata de los dos, pero con propósito el Señor hace que no le reconozcan. Mucha gente dice que como los peregrinos caminaban envueltos en una manta, que puede ser eso, pero si nos dice que estaban velados, es esa condición espiritual que el Señor usa mucho cuando del mundo espiritual. ¿Por qué no miramos los ángeles que van a nuestro socorro que el Señor manda? Es un mundo espiritual activo, pero que nuestros ojos, nuestra naturaleza está velado a menos que el Señor abra nuestros ojos. Y dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Porque su conversación no era, está escrito que al tercer día va a resucitar, Él es Dios, sino mira lo que hicieron los romanos, mira cómo fue crucificado, ya, no hay esperanza. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Se el relato una y otra vez. Y entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes. Se fija, lo que había en el centro de ellos era lo que había sucedido. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros pensábamos, miren, ¿por qué encontramos el detalle? Porque el Señor tuvo que usar las Escrituras para hablarles y para tratar su corazón, porque están poniendo en pasado lo que el Señor había hablado y había dicho, en primer lugar en el 19, dicen que de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabras delante de Dios. Entonces ellos necesitaban conocer quién era verdaderamente Jesús. Si nosotros pensamos que Jesús era un profeta o pensamos que fue un varón poderoso, pero no reconocemos que Jesús es Dios. ¿Se acuerdan que vino esa voz del cielo del Padre? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento a Él oír. Y entonces el problema número uno de ellos era que no sabían quién era Jesús, a pesar de ser sus discípulos. Y seguía el relato de lo que le hicieron sin recordar lo que estaba escrito y lo que Él les había hablado por tanto tiempo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, como quien dice, y no se cumplió lo que Él dijo. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángel, quienes dijeron que Él vive.
Ahora, aquí está el testimonio de alguien, está estas mujeres que no les creyeron tampoco, está todo el récord de mensajes de Jesús que les decía que Él iba a resucitar. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces es como si no veo, no creo. Entonces Él les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, porque todo esto estaba escrito y estaba predicado por Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y es por eso que la pregunta inicial fue, ¿creía o cree Jesús en la palabra escrita? Por supuesto. Vamos a ver algo que la palabra hace, que no puede hacer ninguna experiencia bonita. Y dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Lo que hizo la palabra de Dios cuando él comenzó a citar la palabra, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. Lo que hizo el Señor Jesús fue que comenzó a darle la palabra. La palabra les abre el apetito para que sientan la presencia de Jesús y la necesidad de pasar más tiempo con aquel personaje que les hablaba la palabra. Y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Y otra cosa que aprendemos aquí de Jesús es que siempre Él daba gracias por el pan. Es una cosa que debemos de practicar. Y a veces se nos olvida y tenemos tanta hambre y corremos, pero es necesario porque si Jesús lo hacía, Él es nuestro modelo. ¿Por qué nosotros no dar gracias a Dios por los alimentos? Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y en el cuerpo glorificado no es un fantasma, es un cuerpo exacto. Pero Jesús tenía esa habilidad también de poder estar presente en un momento y desaparecer en otro momento. Y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Entonces lo que quería enfatizar en ello es que la palabra de Dios tiene tanto poder que penetra el corazón, que hace algo. No es que te convence con palabras, es que la palabra de Dios es vida y es espíritu, así como lo dice exactamente es. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Tratemos de visualizar a Jesús abriendo las escrituras. Jesús usó las escrituras y Jesús habló de las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían,
Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Qué consolador es saber que el Señor usa la Escritura, la palabra de Dios, para hablarnos. ¿Qué hubiera sucedido con estos dos discípulos si Jesús les dice, hey, yo soy, ya resucitó, ya resucité? Y no les hubiera dado la palabra. Dice que comenzando desde Moisés, o sea, les habló de todo el Antiguo Testamento porque les habló de los Salmos. La palabra de Dios es la que cambia el corazón. Muchas personas tienen unas experiencias tan lindas de cosas que han soñado, que han resucitado, pero nada tiene la base sólida de quitar la duda, de convertir el corazón, solamente la palabra de Dios. Y dice que Jesús, porque aquí el caso era desánimo y duda, Jesús era un gran hombre para ellos, pero todavía no era su Salvador, todavía no era el Dios resucitado, el que había dicho que resucitaría. Entonces se necesitaban la palabra de Dios para eso, y Jesús lo hizo. A veces pensamos, pero ¿por qué siempre hablan de la palabra? ¿Por qué siempre llegamos a ese punto de que la palabra de Dios dice esto y el otro? Es que sin la palabra de Dios no pasaría de una bonita plática, de una bonita experiencia, pero esas experiencias, por muy bonitas que sean, no cambian el corazón, no convierten el alma. Y Jesús nos da este ejemplo de vida usando la palabra de Dios. Y en ese camino le leyó toda la palabra y dice, y no ardía nuestro corazón, porque la palabra de Dios tiene ese poder de penetrar y cambiar el corazón, cambiar la mente humana, y no es una historia simplemente, es la palabra viva y viene a cobrar vida, porque cuando Jesús comienza a hablarle de todo lo que está escrito acerca de él, de todo lo que iba a suceder, ya cambia esa historia o ese trauma de que ellos repetían lo mismo de lo que habían hecho los romanos, de que él se había muerto y nosotros esperábamos. Ya no es una esperanza muerta, es algo que recobra vida con la palabra de Dios y viene dice que les ardía el corazón, viene a ser tan real. Aquel Cristo que les dijo, yo resucitaré al tercer día, estaba resucitado. ¿Y por qué no lo miraban? No lo miraban porque el desconsuelo de ellos su vista estaba puesta en lo que veían y no en lo que su maestro les había dicho. Voy a resucitar al tercer día. Es necesario que padezca, es necesario que sufran una cruz. Y aún la Santa Cena que había compartido con ellos decía lo mismo, son las palabras de Dios. Pero todo eso lo habían olvidado. Pero lo más importante que habían olvidado era lo que estaba escrito de él. Y por eso es que, ¿cómo lo reprende? Y les dice, en el 24, dice el 25. Entonces les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer. Interesante. Todo lo que los profetas han dicho, y eso se refería a la palabra escrita, porque todos los profetas escribieron del Señor y lo que había acontecido.
Y qué lindo que el Señor tiene que tomar las escrituras y leérselas. Y hablarles por horas de lo que está escrito. Y sabemos que la palabra de Dios tiene un poder de convertir el corazón, de limpiar la mente. Aquella mente que está a veces presa de recuerdos. Estos estaban dando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y esos pensamientos que estaban en lo que sucedió no permitían hacerles recordar de lo que Jesús les había dicho. Entonces era necesario recordar, recurrir a la palabra. Y yo creo que es un ejemplo de que Jesucristo nos da de recurrir a la palabra de Dios. Que las experiencias pueden ser muy bonitas, pero nunca olvidar lo que está escrito. La palabra de Dios es la única que hace arder nuestros corazones con la verdad y es la única que tiene ese poder transformador de convertirnos en unos desilusionados por lo que vemos a la verdad escrita. Sí, Señor. Porque en estas circunstancias en las que vivimos también tendemos a poner la vista en lo que está pasando. Volvamos a la escritura, volvamos a lo que está escrito. Todo lo que está pasando está escrito, el Señor lo dijo. Y también nos advirtió, mirad que nadie os engañe. Recordemos lo que está escrito y volvamos a la palabra de Dios. Porque si Jesús la usó, es porque es necesaria en tiempos donde te sientes desilusionado, te sientes que el Jesús que tú creías milagroso no está ahí. Por eso el Señor volvió a la palabra, porque es quitar los ojos de las circunstancias y ponerlas en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Amén. Tremenda su palabra. Y la palabra tiene tanto poder. Los corazones de ellos estaban encendidos. Amén. Fue una evidencia externa, física, ante la palabra de nuestro Dios. Mientras les hablaba, sus corazones ardían, dice el texto bíblico. Eso, ¿cómo podríamos explicar de una manera bien sencilla, pastora? Por la palabra, ¿sí? Pero sus cuerpos, una evidencia externa de que estaban siendo abiertos en ese momento a recibir la gracia, porque la gracia de Dios ya se comenzó a manifestar de una manera personal, ¿no? Yo creo que es la importancia que tiene la palabra y el Señor Jesucristo se la dio toda ahí, acabando de resucitar. Porque, ¿qué le hubiera costado a Jesús decir, yo soy Jesús, miren, he resucitado? Exacto. Sino que Amén. lo llevó a la palabra, se ocultó, o sea, dice que sus rostros, estaban velados para no reconocerlo. Y él seguramente como peregrino, porque ahí le dicen, no, tú eres el único peregrino que no sabe lo que pasó. O sea, estaba vestido de peregrino, con su cabeza envuelta en su manto. ¿Y para qué era? Porque si Jesús le hubiera dicho, yo he resucitado, una experiencia preciosa, pero una experiencia que en la próxima prueba se les olvida. Pero la palabra de Dios es la única que tiene esa garantía de que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y al plantarles, al sembrarles la palabra en sus corazones, están siendo renovados con algo que les va a durar para toda su vida. No es una experiencia. Y en esta mañana nuestros corazones también arden
al recibir la palabra. Amén. Tu corazón arde en esta mañana, amada iglesia. Amado amigo, hermano, pastor, pastora amada, está ardiendo. Y esa era mi pregunta. Porque ellos decían, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría y nos hablaba, nos abría las escrituras. Claro, Wow. eso es lo que digo, la palabra de Dios autenticada por Jesucristo, usada por Jesucristo y dándole la autoridad absoluta ante una experiencia. Hubiera quedado solo una experiencia si el Señor no coge la palabra y se la Mira, lee. qué bueno. O sea, Amén, vean la amén. importancia Sí, de la Señor. palabra de Dios. Jesús la usó, Jesús la abrió, Jesús se las leyó y los tuvo ahí con la palabra mucho tiempo, porque dice que les abrió las escrituras en Moisés, en todo lo que está escrito y en los salmos, porque los salmos son proféticos y les enseñó todo lo que estaba escrito acerca de él. Pastora Noemí, lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana de una manera insistente es que no es suficiente una experiencia, sino el cumplimiento de la palabra en una manera personal, pero también nos lleva a representar como iglesia la palabra creada. O sea, toda persona que tenga una experiencia con Cristo, para permanecer en esa envoltura, en esa fe, en esa confianza, requiere caminar con la palabra. Amén. Amén. Me parece precioso que Jesús haya hecho eso y abierto la palabra y se las leyó. La leyó. O sea, que Jesús se la sabía de memoria, él se lo hubiera dicho, pero dice, abriéndole las escrituras, es llevándolo a que tomen de la fuente ellos mismos, algo que no se van a olvidar, porque aquí se habla de que las mujeres ya habían dicho que Jesús había resucitado, pero no les habían creído, estaban en la misma depresión. Interesante. Eso es lo que tenían, depresión. Y no habían creído a las profecías y al anuncio del mismo Señor Jesucristo, usando ejemplos como que Él iba a estar como cual Jonás, 3 días. Oye, sus mentes estaban veladas. Necesitaban la palabra. Necesitaban la palabra, necesitamos la palabra nosotros también. Así es. A veces estamos llenos de mensajes y experiencias, pero nosotros, cogiendo el ejemplo de Jesús, tenemos que abrir las escrituras Ahora, y creerlas. Ahora, cuando hablas de que necesitamos la palabra y dijiste es una verdad, es diferente que seguir secuencias, programas. ¿Cómo podríamos nosotros tener la palabra día a día? Quizás muchos de nuestros hermanos, amigos, quizás leen la Biblia, pero no la entienden. Quizás van a una iglesia y escuchan el mensaje, pero como que es necesario que vayan, pero luego no hay una identidad con las escrituras. ¿Cuál es la manera más eficaz en que podamos caminar con la palabra en nuestra acción nuestra, ¿no? Bueno, siempre que oímos un mensaje, ese mensaje tiene una cita bíblica. Por ejemplo, ahora estamos hablando en San Lucas capítulo 24. Eso que oyen, que les explicamos, está bien, es como un inicio del día, pero ustedes pudieran tomar esa cita bíblica y luego en la noche, en la tarde, en cualquier hora del día, leerlas ustedes mismos. Y es así como arde el corazón con la palabra. Comenzamos a tener hambre y se nos hace una costumbre
no solo de oír el mensaje y olvidarlo, porque el Señor habló de oidores olvidadizos, ya mañana no me recuerdo de qué cosa es, sino que tomar estas citas bíblicas que decimos en la mañana y leerlas en cualquier hora del día. Leer la palabra es una bendición. Y no es difícil, ¿no? Porque muchos piensan que para leer la palabra tenemos que tomar un diccionario bíblico, una concordancia. Bueno, eso ya es cuando Dios nos permite tener un llamamiento para desarrollar una carrera académica bíblica, porque tiene un propósito, ¿no? Y hay edificación en el cuerpo de Cristo. Pero yo creo que la palabra es para todos. Es para creerla. Y para simplemente aceptarla para y creerla tal Sí. como Él. Porque a veces pensamos que leer la palabra, decía alguien en uno de sus escritos, tenemos que vencer la naturaleza pecaminosa de la pereza. Porque es una de las causantes que no nos deja escudriñar las escrituras. Y no es más que una batalla carnal, humana, que cada creyente o que cada ser humano lo tiene. La pereza. El otro problema es creer que la palabra está situada para un receptor bíblico del siglo, de aquel momento cuando se llevaron las cosas, y que no tiene vigencia en nuestra actualidad. Quítalo eso de tu cabeza. Y tercero, que las palabras que se usan, que son muy técnicas, muchas veces pensamos que no la podemos lograr. Pero creo, Pastora Noemí, la palabra tiene tanta vida y eso es cierto. Comience usted hoy, lunes, a tomar este pasaje de hoy, en este devocional, anótalo, escríbelo y durante el día comienza a leerlo. Y el Espíritu Santo va a traer entendimiento, va a quitar las vendas de tus ojos. Ahora, eso ya es algo que no sabemos cómo Dios cómo va a trabajar, porque eso no tiene patrón. Pero lo que sabemos es que la palabra produce entendimiento y conocimiento en vivir a Cristo en nuestra vida diaria. Amén. La importancia es que si Jesús tomó las escrituras y se las leyó después de haber resucitado, le da autenticidad a la palabra, que la palabra no es obsoleta, no era para ayer, no era para Moisés, es para hoy y para siempre, como está escrito. Y cuando nos sintamos desanimados, cuando no hagan sentido las cosas que vemos, vamos a la palabra. Ahí está escrita y está exactamente para entrar a nuestro corazón y hacer que nuestro corazón arda de nuevo en el Señor. Así es que esta mañana tómelo como un comienzo de ver la palabra de Dios y la necesidad de leerla literalmente. Jesús no dijo esto es espiritual, sino que se las leyó. Qué bueno, pues saludamos a cada uno de nuestros oyentes. Sí, Señor. El Señor Amén. les bendiga. El Señor arda en sus corazones. Amén. Arda en sus corazones, arda la palabra. Muchos hemos experimentado que cuántas veces abrimos la palabra y la palabra nos está hablando, nos está mirando. Entra en nuestro corazón como un líquido que nos refresca, que nos anima, que quite el desánimo. Y que hemos hablado ahora, el Señor está interesado en que nosotros leamos la palabra. Amén. Y esta palabra está creando. Realmente, pastora, tú nos estás llevando a que tengamos un encuentro día a día con la palabra. Amén.
¿Cuántas veces necesitamos derramar nuestra alma? Producto de nuestra actitud de acercarnos al texto sagrado. Y Jesús le llamaba las Escrituras, porque había muchos libros que el pueblo judío había escrito, pero las Escrituras en la mentalidad del judaísmo y del pueblo de Israel eran sagradas, porque eran de Dios. Tu palabra, Señor, es única, es superior a las palabras del médico. Decláralo, háblale, declara lo que el Señor declaró en su palabra: yo soy tu sanador. Tu palabra, Señor, es superior que mis conocimientos. Escucharte es un privilegio. Oírte. Y ahora, Señor, como dice el libro de Proverbios, átalas a tu cuello. Quiero caminar con tu palabra, pensar en el mensaje de esta mañana, en el texto de hoy que se ha tomado, el texto que es el punto a partir de empezar a recibir tu palabra. La recibimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La recibimos para orar y creer que toda carga se disuelve, porque tú la solucionas, porque tú tienes la última palabra. Ven, Señor. Nuestra querida pastora va a orar para que la palabra, como dijo el apóstol Pablo, crezca en nosotros. Una de las maneras que aprendemos a amar la palabra es oyéndola y leyéndola. Y el Señor dijo: el que me ama, guarda mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mire qué lindo. Es que cuando tienes la palabra, Dios está morando en ti. Y es por eso el que ardía sus corazones a estos discípulos es que Dios entró. Y Dios entra por medio de su palabra. Sí, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este comienzo de semana. Gracias por la vida. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra, de creer que tú nos mandas a leerla, a meditar en ella, a darle entrada en nuestros corazones, a creer todo lo que está escrito. Toda la escritura es inspirada. Señor, deseamos amar tu palabra. En este día deseamos tenerla en nuestro corazón, creerla y practicarla. Creemos tus promesas, creemos todo, Señor, lo que nos has dicho. Y en esta mañana abrimos nuestro corazón y confesamos con nuestra boca no las circunstancias, sino al Dios que vence toda circunstancia. Eres tú, Señor, el que nos sana de toda dolencia. Tú eres el que nos corona de favores y misericordia y sacia de bien nuestra boca. Toda la provisión viene de ti. Toda la sanidad viene de ti. La recibimos tu palabra como viva y eficaz. Prometemos, Señor,
recibirla en nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Mientras somos ministrados por tu palabra y te agradecemos por este tiempo donde hemos empezado este lunes meditando en tu voz, y te permito que me guíes, que me direcciones, que me cambies, que me transformes. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mi fuerza no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mi fuerza no puedo más. Creemos a la palabra y lo recibimos. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento y tú mi creador, y la última palabra la tienes tú. La tienes tú. La tienes tú. La tienes tú. El Espíritu Señor me pone un sentir. ¿No te has preocupado por estudiar la Biblia en una universidad, un instituto, un seminario? Preocúpate en estudiar la Biblia personalmente. Y uno de los métodos que Dios tiene para este tiempo, y siempre fue en cada tiempo, fue que la iglesia desarrollara el método del discipulado bíblico en las congregaciones. Y ese es el propósito, que el discipulado se practique estudiando la Biblia y practicando la palabra. Pero como estamos en tiempo de comezón de oír y que no estamos contentos con lo que hacemos o leemos, se han levantado hombres que no creen en la palabra, pero usan la palabra sutilmente para contradecirla y hacerla difícil. Necesitamos el avivamiento de volvernos a la sola Escritura, el volver al discipulado en nuestras congregaciones, el de estudiar la Biblia libro por libro, cada texto, desde nuestros niños hasta nuestros hermanos ancianos, y venceremos la ignorancia de la palabra y ganaremos grandes batallas. Que toda nuestra visión, la cual el Señor ha mandado hacer, sea producto de un encuentro diario con la palabra. Tú eres mi sustento. Tú mi creador. Qué lindo todo este canto. Y la última
tienes tú. La tienes tú. Amén. Que el Señor le bendiga, Pastora Noemí. Nos vemos mañana. Tengan un bendecido día en el Señor. Amén. Amén. Que la gracia del Señor siga bendiciendo nuestras vidas. El poder del Altísimo siga moviéndose cada día en nuestros corazones. Y que la gloria del Altísimo bendiga sus vidas. Amén. Pasen muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Amén. Con desespero buscamos de ti, anhelamos tener un gran despertar. Revélate, Dios, en nuestro interior, obrando aquí en nuestro vivir. Manifiéstate hoy, manifiéstate hoy, transfórmanos, Dios, a tu parecer. Avívanos hoy, derrama tu unción, visítanos hoy en nuestra nación. Volvemos a ti, arrepentido, venimos aquí, humillado ante ti, profundo deseo ser llenos de ti, enteramente nos rendimos a ti. Manifiéstate hoy, manifiéstate hoy, transfórmanos, Dios, a tu parecer. Avívanos hoy, derrama tu unción, visítanos hoy en nuestra nación. Avívanos hoy, derrama tu unción, visítanos hoy en nuestra nación. Te esperarán, contigo irán los que te aman, levantados serán. Manifiéstate hoy, manifiéstate hoy, transfórmanos, Dios, a tu parecer. Avívanos hoy, derrama tu unción, visítanos hoy. nuestra nación.